Hola, buenas tardes a todos y a todas. Sean bienvenidos a esta sesión mensual del Journal Club del RSG México. Hoy tenemos el gusto de contar con la participación como ponente a la doctora Elizabeth Ernestina Godoy Lozano, quien es jefa del Departamento de Bioinformática en Enfermedades Infecciosas del Instituto Nacional de Salud Pública. La doctora Godoy se ha especializado en el desarrollo y aplicación de herramientas bioinformáticas para el estudio de enfermedades infecciosas. Su trabajo destaca particularmente en el análisis del repertorio de anticuerpos en diferentes contextos de salud, enfermedad y vacunación. Asimismo, ha realizado valiosas contribuciones en genómica comparativa aplicada a la salud pública. También ha contribuido a la metagenómica para explorar distintos escenarios de interés científico. En esta sesión, la doctora Godoy compartirá con nosotros su experiencia y hallazgos en torno a la diversidad bacteriana en el suroeste del Golfo de México. Y bueno, su tema central, el cual es el tema central de su artículo titulado Bacterial Diversity and the Geochemical Landscape in the Southwestern Gulf of Mexico. Y bueno, muchas gracias por su participación y le damos una cordial bienvenida, doctora. Muchas gracias por la invitación. Voy a compartir mi pantalla, nada más avísenme si ven bien y Sí. gracias por la presentación también. Ok, perfecto. Pues le agradezco mucho a la RCG México que me haya invitado a este Journal Club. Por favor, siéntanse en la completa libertad de interrumpirme en dado caso de que tengan una duda para que sea igual un poco más dinámica la exposición del artículo. También si leyeron el artículo y fueron anotando sus dudas y eso, pues conforme también lo vaya exponiendo, también sería importante que lo viéramos en ese momento. Si no, pues al final podemos dejar las preguntas. Bueno, ya les comentó Mariana que yo soy la jefa del Departamento de Informática en Enfermedades Infecciosas de aquí del Centro de Investigación sobre Enfermedades Infecciosas, pero este trabajo lo hice justo antes de entrar aquí a Salud Pública. Este trabajo básicamente es el trabajo de mi tesis postdoctoral, o bueno, del postdoc, en el que estuve casi 4 años, estuvimos haciendo este trabajo. Entonces, sin más preámbulos, vamos a ver una pequeña introducción. Les voy a hablar de lo que es SIGOM, luego algo de los estándares para estudios metagenómicos. Vamos a hablar justamente de la diversidad bacteriana del suroeste del Golfo de México y también vamos a mencionar algo del potencial metabólico microbiano del suroeste del Golfo de México y vamos a terminar con algunas conclusiones. Entonces, el Golfo de México, como ya sabemos, bueno, se caracteriza por una concentración crónica de hidrocarburos proporcionados por dos fuentes principales. Una, que son los combustibles fósiles procedentes de filtraciones de petróleo natural. Y en la imagen ustedes pueden observar todas lo que le llaman SIPs en inglés, que son las emanaciones naturales de petróleo. Ajá. Todas las crucecitas negras, en teoría, son emanaciones de petróleo natural. Entonces, si se fijan, toda la parte del norte del Golfo de México tiene muchas, pero también la parte del suroeste del Golfo de México también tiene muchas emanaciones de petróleo. La otra fuente de hidrocarburos que puede tener justamente el Golfo de México es la contaminación antropogénica, ya sea debido a la perforación, justamente donde estamos sacando este petróleo, por el transporte y por el mismo uso del petróleo. ¿Ok? Bueno, se han estimado justamente estas 914 zonas de filtración con una descarga aproximada de 10 a la 8 kilogramos de petróleo por año. Y pues sí, somos uno de los principales exportadores de petróleo crudo a nivel mundial, ¿no? Entonces, aproximadamente el 83 pertenece al suroeste, ajá, al suroeste del Golfo de México, ¿ok? Pero bueno, y estos hidrocarburos, ¿qué les pasa una vez que salen?
o que emanan justamente de los sedimentos marinos. Sabemos que hay diferentes destinos de este petróleo. Ajá. Uno es la volatilización, justamente. Hay un 5% de la volatilización de estos hidrocarburos. Otro es que a través, la mayoría hay una degradación sobre la columna del agua, alrededor del 50%. Y la otra forma, que es la que nos importa un poco más en este tema, es que hay formación de agregados de partículas en suspensión en aceite que se van a depositar justamente en los sedimentos marinos, ¿ok? Del 2 al 5% de este petróleo justamente se depositan en el sedimento marino, ¿no? Y esos sedimentos marinos, como ya les mencioné, son no solamente depósitos de hidrocarburos, sino también de materia orgánica, que va justo a representar el registro más fiable para el análisis de algún tipo de contaminante marino, ¿ok? Entonces, se componen además de partículas insolubles provenientes de rocas y de restos de organismos y por supuesto, contiene una diversidad de organismos y microorganismos conocidos como bentónicos, ¿ok? Que es justamente lo que queremos estudiar. Ahora, si bien ya vimos como el contexto general, por qué es importante estudiar los hidrocarburos y por qué es importante estudiar los microorganismos justamente en el Golfo de México, una de las cosas em, que nos ha llevado o que llevó a la formación justamente del consorcio de investigación sobre el Golfo de México fue este derrame del Deepwater Horizon que se dio el 20 de abril del 2002, en donde justamente la plataforma Macondo lo que hizo es que explotó y derramó 4.9 millones de barriles de petróleo al mar, que básicamente eran 780 millones de litros de petróleo depositados, ¿no? Si se fijan, aquí está en la imagen de abajo, digamos, como la plataforma, pues ahí estaba, bueno, ahí estaba Macondo, explotó y toda la parte roja justamente es la dispersión del petróleo que se dio en el Deepwater Horizon, ¿no? Entonces, justo para poder mitigar un poco el desastre que se había llevado y el derrame del petróleo, pues lo que empezaron a hacer es usar dispersantes químicos que intentaron degradar justamente este petróleo. Sin embargo, esto causó una perturbación en el medio ambiente y pues en, en toda la vida del Golfo de México, ¿no? Realmente fue algo, una perturbación bastante grande. Entonces, a partir de eso, si se fijan, empezaron a salir justamente mucha información sobre qué estaría pasando con esta perturbación, ¿no? ¿Qué está pasando cuando alguien o cuando hay un derrame de esta magnitud y qué se puede hacer, ¿no? Si se fijan, pues hay diferentes escenarios que pueden hacer. Hay formación de otros compuestos, hay degradación misma del petróleo, ¿no? Pero justamente eso va a impactar en la salud y digamos, en todo el ambiente del Golfo de México. Y no solo eso, sino también en la respuesta a los microorganismos que están ahí, ¿ok? Entonces, todos estos papers que yo les mostré ahorita, había mucha información sobre la parte de Estados Unidos del Golfo de México. A partir de que se dio el derrame, había como mucha información de lo que estaba pasando, sobre todo, ¿por qué? Porque se dio allá en la parte del norte, se dio el derrame. Sin embargo, nos dimos cuenta que aquí en México no teníamos una descripción de los microorganismos o en general de lo que estaba pasando en el Golfo de México. Y gracias a eso es entonces que justamente se crea el Consorcio de Investigación del Golfo de México. Ajá. Este consorcio de investigación es una alianza o fue una alianza entre CONACYT y la Secretaría de Energía y en donde se les otorgó un proyecto del Fondo de Hidrocarburos, ajá, tanto de CONACYT como de la Secretaría de Energía, y finalmente, o en uno de los objetivos principales, era
que este consorcio pudiera brindar herramientas que permitían establecer planes de contingencia y actividades de mitigación en caso de ocurrir derrames de hidrocarburos a gran escala, pero en la parte de México, en la parte que nos correspondía a nosotros, ¿ok? Entonces, pues se unieron muchas instituciones del país. Estaba el CICESE, bueno, todavía está el CICESE, está el CIMBESTAB, CIDESI, está el Instituto de Ciencias del Mar y Limnología, está el Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM, está el Instituto de Biotecnología de la UNAM, el Instituto de Geofísica, ajá, y algunas otras organizaciones. Entonces, realmente éramos un grupo bastante grande de más de 300 investigadores, cada uno especializado en cada uno de los temas que nos correspondía, para trabajar justamente en este objetivo, ¿no? Entonces, los objetivos básicamente del SIGON eran justo estudiar las condiciones fisicoquímicas, tanto fisicoquímicas como de microorganismos, como construir también modelos de circulación y de biogeoquímica, hacer un monitoreo. Esto es la parte más importante que me toca a mí, que es el monitoreo, un monitoreo ambiental y de la línea base de los microorganismos que se encontraban en el SIGOM, ¿no? Digo, en el Golfo de México. ¿Por qué es importante el estudio de la línea base, no? Teníamos que tener nosotros una referencia para que en caso de que llegara a pasar o en caso de que llegue a pasar un derrame, nosotros podamos comparar y medir digamos, la perturbación que se hizo, ¿no? O sea, si nosotros sabemos cuál es la línea base de microorganismos del Golfo de México y hay un derrame, obviamente va a haber una perturbación y va a haber cambios en esos microorganismos. Entonces nosotros podemos ir viendo cómo se va resarciendo el daño de esa perturbación o cómo es que ha cambiado drásticamente, ¿no? Esa línea base. No. Obviamente también había grupos que veían justamente la degradación natural de los hidrocarburos y la parte de las consecuencias justamente de lo que pasaría si en dado caso de que pudiera abrir un derrame, ¿no? Entonces se hizo una inversión de 1.500 millones de pesos para este proyecto. Este proyecto en realidad ya terminó, pero pudimos ver un montón de cosas y investigar muchas cosas gracias a esta inversión. Entonces, a mí me tocó trabajar en la parte justo de la línea base de los microorganismos del suroeste del Golfo de México, cuando yo hice mi postdoctorado en el Instituto de Biotecnología de la UNAM. Entonces, lo primero es que para poder estudiar la línea base de los microorganismos, obviamente nosotros necesitábamos obtener muestras de sedimento marino y de la columna de agua del Golfo de México, ¿no? Y cómo podíamos nosotros explorar justamente esta diversidad, pues lo íbamos a hacer a través de metagenómica, ¿sí? Íbamos a explorar esta diversidad bacteriana a través de metagenómica, a través de la generación de amplicón ribosomal 16S y a través de Metal y Nutrients, ¿no? Para ver también el potencial metabólico de los microorganismos que estaban ahí presentes ya sea en la columna de agua o en los sedimentos marinos. Sin embargo, cuando empezamos nosotros a trabajar y que ya se estaban tomando las muestras para poder hacer toda esta diversidad, eh, pues nos encontramos con algo que pues era bastante importante. ¿Qué software necesitábamos usar y qué base de datos íbamos a usar para poder nosotros hacer justamente o explorar esta diversidad bacteriana? Porque como ya vimos, habíamos muchos grupos de investigación involucrados y cada uno iba a tomar muestras de diferentes zonas del Golfo de México y cada uno iba a poder eh, explorar esta diversidad bacteriana. Sin embargo, necesitábamos llegar como grupo a un consenso de cuál era el software que vamos a usar y qué base de datos íbamos a usar. Entonces, cuando empezamos nosotros a ver toda la diversidad de ahora sí, de programas y de análisis informáticos, nos dimos cuenta que había pues mucha, mucha variedad para poder trabajar esta parte. ¿Cuál es el mejor? ¿Cuál iba a ser el mejor
enfoque que nosotros íbamos a hacer. No solamente esto, sino aunado para analizar los amplicones de 16S, necesitamos nosotros utilizar una base de datos. Hay muchas bases de datos que difieren en tamaño y en composición de los 16S. Entonces, también, ¿qué base de datos íbamos a usar? ¿No? Entonces, como había muchas bases de datos y había muchos programas que podíamos usar, entonces nos dimos a la tarea justamente de analizar primero esos programas. Y entonces el primer artículo que sacamos del consorcio justamente fue este, las estrategias de análisis de secuenciación y las herramientas de anotación taxonómica que justamente íbamos a definir los estándares para poder estudiar esta parte de la metagenómica. Entonces, les voy a explicar muy a grandes rasgos este artículo primero y luego ya nos vamos a ir con el de la diversidad bacteriana, ¿ok? Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Nosotros queríamos evaluar cada uno de los software para anotación taxonómica y también las bases de datos de anotación taxonómica, no solamente para 16S, sino también para Whole Meta Genome Software. Entonces, tomamos un set que ya está bastante curado, este set, el set de Lindgren de 2016, en donde él tiene 840 genomas bacterianos que conocía perfectamente a qué pertenecían esos genomas bacterianos. Entonces, lo que nosotros hicimos fue, de estos 840 genomas bacterianos, simulamos una secuenciación de Illumina in silico, ya sea 1.500.000 reads para amplicones o alrededor de 50 millones de secuencias para estudios de Whole Meta Genome Chocolate. Lo hicimos todo por triplicado, generamos nuestras simulaciones de secuenciación y aplicamos los métodos taxonómicos. Entonces, vamos a dividir los métodos, ya sea en métodos basados o enfocados a amplicones de 16S y a métodos de Whole Meta Genome Chocolate, es decir, son métodos que analizan no, todo el genoma, no solamente un marcador como es el gen ribosomal 16S, ¿ok? Entonces, para la 16S evaluamos Time, evaluamos Metaxa 2, Parallel Meta, que básicamente son software que se basan en alineamiento de secuencias con alguna base de datos y también evaluamos Spingo. Spingo está enfocado en 16S, pero se basa en espectro de cámaras, ¿ok? Y para el Whole Meta Genome Shotgun, lo que hicimos fue para alineamiento de secuencias, pues también tenemos Metaxa 2, Parallel Meta 2, pero teníamos otro tipo de software que son basados en marcadores de copia única, que es Metaflan 2 y MoCat, ajá, pero también teníamos aquellos de espectros de cámaras, ¿no? Teníamos Kraken y teníamos Clark, ¿ok? Para las bases de datos de 16S utilizamos las bases de datos disponibles en este momento, es la base de datos de RDP, es la 11.5, la de Silva, que en ese momento era la de 128, la de Green Jeans en ese momento, que era la versión 13.5, y una base de datos que viene con el software de Metaxa 2, que es una base de datos sumamente curada, que está basada en RDP y Silva, pero que además la curaron a mano, ¿ok? Ok, entonces, y para las bases de Metaflan y de MoCat, cada uno tiene sus bases de datos justamente basadas en genes de marcadores de copia única. Y para los espectros de cámeros, lo que utilizamos fue los genomas de referencia de la base de datos de RedSeq. ¿Ok? Entonces, ya teníamos planteados los métodos, ya sabíamos qué íbamos a hacer, ya teníamos simuladas nuestras secuencias y lo que hicimos fue como de cada uno de los métodos, obviamente corrimos el análisis, como lo dice el software, lo corres así, les cambiamos las bases de datos que necesitaban y teníamos cada uno de los resultados, o sea, cruzamos métodos y bases de datos, ¿ok? Entonces, al final nos quedábamos, el resultado que nos entregaba, pues nosotros sabíamos es que esa secuencia de qué genoma provenía, ¿no? Específicamente. Entonces, si el software hacía una asignación correcta, entonces nosotros lo dividimos a los diferentes niveles taxonómicos, dominio, filum, clase, orden, familia, género, especie y subespecie, ¿ok? Entonces, si el software lo hacía bien, si realmente estaba anotando taxonómicamente como tenía que ser, pues
esa anotación a nivel de ese nivel taxonómico era verdadera. Pero si se equivocaba, ajá, pues teníamos nosotros o sea, teníamos la manera de ver si se estaba equivocando o no, ¿no? Por ejemplo, esta secuencia en este software se estaba equivocando en esta red, ¿no? Entonces, em, no solamente eso teníamos, sino también teníamos cada uno de los software al momento de que tú lo corres, te dice un score, es decir, una confiabilidad con lo que está haciendo la anotación taxonómica de esa secuencia que tú le estás entregando. Entonces, todos los software tenían ya sea un score o un error o algo con lo cual nosotros podíamos justamente evaluarlos, ¿no? Entonces teníamos también esta información. Ajá. Además, no solamente teníamos nuestras secuencias que eran clasificables, eh, también metimos secuencias que no se podían clasificar, a las que nosotros le llamamos secuencias shuffle, ajá, que eran secuencias armadas aleatoriamente y que no podían clasificarse. Entonces, sí, el software lo anotaba, obviamente, pues eran falsos positivos y si no lo anotaba, pues eran los verdaderos negativos. Entonces, con estas clasificaciones, al final, nosotros pudimos construir nuestra matriz de confusión. Teníamos verdaderos positivos, falsos negativos, verdaderos positivos, ajá. Teníamos, digamos que toda la matriz de confusión posible. Y con esto pudimos evaluar cada uno de estos métodos, ajá. Pudimos sacar el error por query, pudimos sacar la cobertura, pudimos sacar la sensibilidad, la especificidad, la precisión y no solamente eso, pudimos también sacar una cosa que se llama el coeficiente de correlación de Matthews. El coeficiente de correlación de Matthews es importante porque toma en cuenta toda la matriz de confusión, ajá, toda la matriz de confusión la toma en cuenta. Entonces es un coeficiente que nos permite evaluar de manera muy correcta cada uno de los software que nosotros hicimos. No solamente hicimos eso, sino también construimos unas gráficas que se llaman CVS o Coverage versus Error, ajá, que justamente son gráficas que nos permitían observar la acumulación de errores en función de la cobertura de cada uno de los software, ¿no? ¿Se acuerdan que les dije que cada un software nos daba como un error? Entonces nosotros pudimos justamente medir de cada software ese error y a qué cobertura estaba llegando ese error, ¿no? Entonces con estos plots pudimos nosotros sacar las tasas de error del 1, del 5 y del 10% de cada uno de los software y también tener otra manera de poder comparar si este software se estaba equivocando mucho o se estaba equivocando poco. Entonces, para no tardarnos mucho más en esto, los resultados clave, les digo, aquí estamos graficando el coeficiente de Matthews, ajá, y estamos graficándolo a los diferentes niveles taxonómicos, ¿no? A nivel de reino, de filum, clase, orden, familia, género, especie y subespecie. Y obviamente tenemos aquí todas las combinaciones de todos los software. Estos son para el 16S. Ajá. Y si se fijan, para 16S, la mayoría de los software lo hacen bastante bien si anotamos a niveles taxonómicos altos, ¿ok? A niveles taxonómicos altos, ¿no? Es decir, si llegamos a nivel incluso de familia, lo hacen bien. No lo hacen tan mal a nivel de género, pero lo siguen haciendo bien a nivel de género. Pero ya cuando nos vamos a nivel de especie y de subespecie, lo hacen realmente mal. Casi todos o la mayoría, no importa cuál utilicemos y no importa qué base de datos le colocamos. Básicamente se echan un volado de la especie, o sea, llegan bien a nivel de género, pero ya cuando van a determinar la especie, lo hacen muy mal, lo asignan verdaderamente mal. Por eso es que algo importante de esto es que los estudios de metagenómica basados en amplicones de Henry Boutromal 16S, ustedes solo pueden anotar a nivel de género, ¿ok? Nos vamos a quedar a nivel de género.
no podemos ir más allá. ¿Por qué? Porque realmente es una incertidumbre de la especie que estamos haciendo. Que hay investigadores que lo hacen, sí lo hacen, pero está mal, ¿ok? Ok, entonces, para 16S, pues Parallel Meta, el software Parallel Meta en su versión 2, la 3 no funciona tan bien porque cambiaron completamente la manera de el alineamiento. En lugar de hacer un alineamiento tipo BLAS, lo hacen con mapeos y caen muy drásticamente el rendimiento del software. Parallel Meta 2 lo hace muy bien y Chain también, ¿no? Entonces, estos funcionan adecuadamente con bases de datos que generalmente son bases de datos pequeñas, como la de Greenbeans y la de Metaxa 2, ¿no? Si se fijan, a nivel de género, ajá, les digo, Parallel con Metaxa, Parallel lo hace muy bien a nivel de género, ¿no? Ok, y para Whole Methylene Shotgun, si se fijan, al contrario del 16S, la mayoría de los software lo hace perfectamente bien, ¿sí? Excepto Clark. Clark no lo utilicen, no lo utilicen nunca, porque lo hace muy mal a nivel de todos los niveles taxonómicos, ¿no? Pero Mocat y Metaflan, incluso Metaflan 2, a nivel de subespecie, se destacó bastante bien. Entonces, es un software, recuerden que Mocat y Metaflan, ajá, son software que utilizan genes marcadores de copia única para poder hacer la anotación, por lo tanto, lo hacen perfectamente bien. ¿Sale? Entonces, en resumen, para 16S, cualquier método a clases, a niveles taxonómicos altos lo hace bastante bien, pero si quieren llegar a niveles medios, hasta género, los métodos que son basados en BLAS con combinación de bases de datos pequeñas lo hacen bastante bien. Para Whole Meta y Shotgun, recuerden, los estrellas son los métodos que utilizan marcadores de copia única para hacer la anotación. ¿Ok? En este caso, para el MetaChain y para Whole Meta Shot con Mocat y Metaflan, ¿sí? Em, si ven, ya pasó un poco de tiempo desde que hicimos esto, pero tenemos disponibles todos los sets de datos, todas las anotaciones y todo en el GitHub de Ale, y ustedes podrían bajar si quieren evaluar algún método en específico para ver qué tan lo bien lo hace o no. De los nuevos que hay, lo podrían hacer. Está disponible justamente el código. Pueden bajar todos los scripts y pueden bajar todos los datasets con lo que nosotros construimos y lo podrían replicar con estos nuevos métodos, ¿no? Entonces, esa parte también es importante. Ok, entonces, ya sabíamos entonces qué método íbamos a utilizar, qué base de datos íbamos a utilizar justamente para poder determinar la diversidad del Golfo de México, ¿no? Entonces, nuestro contexto general, como ya les habíamos dicho, es que el Golfo de México pues tiene una concentración ancestral de hidrocarburos en sus sedimentos, tanto de fuentes naturales como de fuentes antropogénicas, ¿no? Entonces, en esta zona, pues es relevante su potencial de explotación petrolera y los riesgos ambientales asociados a esto, ¿no? El problema que existe es que no hay vía hasta ese entonces estudios públicos sobre la diversidad bacteriana y entonces es ahí donde nosotros entramos, ¿no? No es donde nosotros entramos. Entonces, nuestro objetivo de este trabajo justamente era describir el perfil taxonómico bacteriano en los sedimentos del suroeste del Golfo de México, ¿no? Entonces, lo primero que hicimos es eso y además, pues no solamente nos quedamos a ese nivel de la descripción del perfil taxonómico, sino también nos quedamos con que quisimos comparar esta línea base de los microorganismos con otros mares, ajá, con la comunidad bacteriana de otros océanos, ¿no? Y también, pues obviamente, medir los factores geoquímicos que van asociados a estos microorganismos, identificar justamente cuáles son los factores asociados a esta estructura bacteriana que nosotros nos estábamos encontrando y finalmente correlacionar cómo estos factores determinan o modelan la diversidad bacteriana de, del Golfo de México. Entonces, la metodología en sí, o bueno, cómo pudimos nosotros dividir el proyecto,
lo hicimos como en tres fases. La fase uno primero era la toma de muestras. Se tomaron alrededor de 56 muestras de sedimento marino y a cada una de las muestras se les midieron variables abióticas, como la cantidad de hidrocarburos aromáticos, la cantidad de hidrocarburos alifáticos, la cantidad de metales que estaban solubles y los metales unidos al sedimento, así como su materia orgánica de cada una de estas muestras. Ujú. En la fase 2, pues ya venía justamente la extracción del material genético y la generación de los amplicones. Para determinar nada más la diversidad, nos fuimos con amplicones de la región B3B4 de Gerribostomal 16S y se hizo una secuenciación masiva variada con Illumina MySeq, ¿ok? Y obviamente, pues la fase 3 que es la parte que me correspondió más a mí, que fue el análisis bioinformático, que fue la reconstrucción de sus amplicones. Hicimos OTUS a 97% de identidad, hicimos la anotación taxonómica. Como ya sabíamos qué software íbamos a utilizar, pues utilizamos para el Meta 2 con la base de datos de Metaxa, que fue el que nos dio un mejor rendimiento. Entonces, ya con esas bases dijimos, vamos a anotar justamente la línea base con esto, ¿no? Y también hicimos análisis de agrupación de variables y correlaciones de taxonomía justamente con las variables abióticas. Entonces, les quiero contar un poquito más de cómo fue justamente la toma de muestras, porque esta parte es muy interesante. Sabemos, bueno, no sé si sepan, pero la UNAM tiene un buque oceanográfico que se llama Justo Sierra, que justo es este barco que están viendo aquí, ajá, que está diseñado justamente para salir al mar. Ya ha salido justamente al Golfo de México y está equipado completamente para hacer toma de muestra tanto de agua como de sedimentos y no solamente de eso, sino también está equipado para tomar muestras em, y hacer mediciones de todo lo que ustedes se les imaginen, ¿no? Dentro del Justo Sierra tienen un carrusel o una roseta, que es justamente esta, en donde se colocan hasta 12 botellas Niskin, que son estas botellas que están viendo aquí, estas botellas negras, en donde puede colectar hasta 10 litros de agua cada una de esas botellas. Ajá. Este carrusel se implanta o se monta en un winch y se lanza para que descienda por la columna de agua hasta 5.000 metros de profundidad. Y es ahí donde empieza también pues a tomar muestras de agua de la columna de agua, ¿no? Además, tiene conectado un sensor que se llama CTD, que es Conductivity, Temperature y Depth, que básicamente lo que mide son los parámetros de conductividad, de temperatura y de profundidad. Y también puede medir la fluorescencia, el oxígeno disuelto, la turbidez y el pH del agua que está tomando las muestras en ese momento, ¿no? Hace la medición en el momento en el que está suspendido el winch y manda todos los datos a una computadora del barco en donde se van justamente registrando todos los datos dependiendo de la profundidad y dependiendo de dónde tú lo programas, ¿no? Ok. Y para los sedimentos marinos, lo que se hace justamente es se lanza un nucleador, ajá, que también se suspende en el winch, ajá, y es lanzado hacia el fondo del mar. Cuando toca el fondo del mar, ajá, este se incrusta, si se fijan, se incrusta y toma muestras del sedimento marino, ajá. Estos puntitos negros, en teoría, es petróleo. Pero bueno, sí, toma muestras justo del sedimento marino y bueno, ya una vez que toma la muestra, vuelve a subir el sedimento marino. Aquí, por ejemplo, aquí están esperándolos y en la popa, justamente si la extracción de sedimento es exitosa, los tripulantes y toda la tripulación que está ahí, científicos, obviamente festejan y lo que hacen es que empiezan a tomar muestras y a hacer submuestras para los diferentes tipos de análisis, ya sea geológicos, físicos, químicos, microbiológicos y biotecnológicos. Y dentro del mismo barco hay un laboratorio, ajá,
en donde se procesan justamente las muestras. Ya va a ser dependiendo de si se guardan las muestras de sedimento, obviamente se congelan. Es importante congelarlas porque si no las congelan pueden tener un efecto que se llama efecto botella, ajá, que es que como en el fondo del mar el mar está muy frío, pues los microorganismos están bien a gusto si se guardan en refrigeración y ellos siguen comiéndose el sedimento y la materia orgánica que está en el sedimento que está ahí. Y obviamente eso cambia la composición de la muestra, ¿no? Entonces es importante congelar la muestra cuando se tome. En el caso de las muestras de agua, lo que hacen es que se filtran, tienen sistemas de filtrado en donde pasa el agua por papeles filtro, dependiendo del tipo de muestra, y en los papeles filtro obviamente se queda la materia, bueno, todos los microorganismos, y ese papel filtro es el que nosotros utilizamos para determinar la composición bacteriana de cierta nivel de la columna de agua, ¿ok? Pero bueno, en este nada más se tomaron muestras de sedimento y si se fijan, la zona de muestreo cubre alrededor de 150 kilómetros cuadrados. Las, em, la profundidad oscila entre 183 metros y llegamos hasta 3.740 metros. Las muestras más profundas, que son las que están más alejadas de la costa, pues son las muestras que llegan a más de casi 4.000 metros de profundidad, ¿no? Entonces, se hizo como un barrido de todo el suroeste del Golfo de México para traernos pues información de todos, ¿no? Y nosotros en este artículo pudimos dividir las muestras en dos tipos, ¿ok? Si se fijan, aquí hay una línea roja que divide la profundidad a 500 metros. Entonces, todas las muestras que sobrepasaban esos 500 metros vamos a denominar muestras profundas o muestras de tipo deep. Y las que están cercanas a la costa, que son de menos de profundidad, de menos de 500 metros, las vamos a llamar muestras shallow. Ajá, son muestras someras o muestras menos profundas que las otras, ¿no? Y si se fijan, hay algunas estaciones en las que están muy cercanas justamente esas zonas de emanación de hidrocarburos, ¿no? Sobre todo de esta parte de acá, ¿va? Ok, entonces, cuando nosotros ya analizamos el perfil taxonómico de todas las muestras, si se fijan a nivel de clase, ¡pum! Se ve completamente homogéneo, ¿no? Las clases. Y las clases dominantes, pues obviamente eran gamma proteobacterias, delta proteobacterias, alfa proteobacterias, actinobacteria, ¿no? Pero pues no veíamos como una diferencia, ¿no? Entre los dos tipos de muestra. Podría ser que a lo mejor las shallow tuvieran un poquito más de delta, pero en realidad no había una diferencia muy significativa de alguna clase en particular, ¿no? Entonces, pues sí, la descripción era que los perfiles taxonómicos a órdenes taxonómicos altos son bastante homogéneos, ¿ok? Entonces, y no había diferencias entre las zonas someras y la zona más profunda, ¿sale? Ok, entonces, pero lo que queríamos nosotros investigar justamente era la línea base. Y lo hicimos, no solo no nos quedamos a nivel de clase, sino lo hicimos a nivel de género. Y lo que hicimos fue determinar justamente aquellos géneros que estaban presentes en el 100% de las muestras, ¿sí? Y esa era nuestra línea base de géneros, ¿sí? A lo que nosotros le llamamos justamente el core. Ajá. El core corresponde a todos los géneros presentes en todas las estaciones, en todas. ¿Se fijan? Este es un heat map de ausencia-presencia. Cuando está presente es en color negro, cuando está ausente es en color gris. Ujú. Entonces, el core tenía, eh, determinamos que el core eran 450 géneros diferentes. Y no solo eso, también determinamos que esos géneros, en su mayoría, tenían una abundancia relativa más
de más del 1%, incluso algunos llegaba hasta una abundancia relativa del 7% en alguna de las muestras. Esta es una abundancia relativa promedio de todas las estaciones. Ajá. Y luego determinamos otro, otro conjunto de géneros, que eran 107 géneros que van a corresponder al Shell, que incluyen géneros con una abundancia relativa de más del 0.01%, pero que no llegaban a una abundancia del 1%. ¿Ok? Entonces, si se fijan, pues ahí están, ¿no? Es determinada la abundancia. Y no están presentes en todas las muestras, pero sí en su mayoría. ¿Ok? Y luego viene justamente la parte del cloud, que son 1.319 géneros, que corresponde a géneros con abundancias relativas de menos del 0.01%. Ajá. Y si se fijan, estas, justamente cada uno de estos géneros es lo que hace particular a cada una de las estaciones, ¿no? Que está presente. Y si se fijan, pues hay mucho gris porque no todo está, no todos están presentes en todas las muestras, ¿ok? Ok, entonces ya teníamos nuestro primer resultado. Ya habíamos determinado la línea base que corresponde a 450 géneros del suroeste del Golfo de México. Ahora, ya una vez que teníamos justamente esto, pues queríamos ver si esta línea base se conservaba igual en otros mares. Entonces, lo que hicimos justamente fue buscar otros proyectos en el Sequence Read Archive, ajá, de que hubieran hecho justamente secuenciación masiva de la región, ya sea B3 o B4 o B3, B4, de amplicones del 16S, y obviamente teníamos que poner algunos filtros en donde el rendimiento de las secuencias tenía que ser más de 25.000 secuencias, ¿no? Por cada una de los proyectos. Y sí nos encontramos con muchos proyectos de esto. Obtuvimos muestras del Antártico, del Ártico, del Atlántico, del Pacífico, y también nos trajimos muestras del Deepwater Horizon. Y obviamente pues están nuestras muestras de este lado, ¿no? Y comparamos la línea base de cada una de estas muestras con la línea base de nuestro, de nuestras muestras del suroeste del Golfo de México. Y como pueden ver aquí, pues aquí sí se ve diferente, ¿no? Se ven muy homogéneas nuestras muestras, pero comparadas, por ejemplo, con las del Deepwater, pues sí hay diferencias, las del Pacífico también, del Atlántico también, del Ártico también, del Atlántico, ajá, sí había diferencias claras. Y entonces pudimos hacer la comparación justamente de cada una, de cada una de estas muestras, ¿no? Entonces, comparamos con el norártico, se compartían 226 géneros, el Deepwater, con el Deepwater Horizon, eh, llegamos a compartir 306 géneros. Esto era bien interesante porque, si se fijan, es uno de los que se comparte más géneros, bueno, además del Ártico, del subantártico, ajá, con nosotros, y creemos que justamente porque son muestras que provienen, pues, del Golfo de México, ¿no? Y bueno, eh, em, si te fijan, pues, bueno, pudimos, arriba de 200 géneros se compartían en todos los, eh, los mares, ¿no? Y esta parte es sumamente interesante, porque aunque la diversidad podría ser un poco similar, ajá, y que era lo que veíamos, que podemos compartir algunos géneros, tienen una estructura distinta. ¿Qué significa eso? Pese a que estén compartiendo gran parte de los mismos géneros, no significa que compartan y que la abundancia sea la misma de esos géneros presentes en un mar y otro. Y eso es lo que nos da las diferencias entre cada uno de los mares, ¿no? Si se fijan, nuestras muestras, como ya habíamos visto, eran sumamente homogéneas una entre otra, y comparada con las otras, pues sí son completamente diferentes, ¿no? Cada una se agrupa de acuerdo al mar al que pertenecen, y eso era bastante lógico, pero lo más importante es que nosotros, al comparar todas las muestras, pudimos determinar 52 géneros que se compartían en todos
los mares. Ajá. Y pudimos determinar una línea base de microorganismos de todos los mares. ¿Ok? Y bueno, pues estos géneros son géneros de delta protobacterias, generalmente son muchos géneros involucrados en el metabolismo del azufre, ajá, y de gamma protobacteria y que tenían una abundancia, estos géneros tienen una abundancia de más del 1% en la mayoría de los mares que nosotros analizamos, ¿no? Y pudimos también hacer una comparación de algunos géneros y de cómo cambiaban con respecto al suroeste del Golfo de México, ¿no? Si en las muestras del Golfo de México eran más abundantes o menos abundantes, ¿no? Y aquí pueden ver una lista de todos estos géneros que salieron diferencialmente abundantes con respecto al suroeste del Golfo de México, ¿no? Y bueno, como ya les dije, la mayoría está involucrados en el metabolismo del azúcar. Ahora, ¿qué pasa con todas las variables que nosotros medimos en nuestras muestras en cuanto a la composición de los hidrocarburos alifáticos, sus aromáticos, los metales y obviamente la profundidad y algunas otras cosas que se midieron como materia orgánica, ¿no? Pues nosotros pudimos analizar 56 hidrocarburos, 26 metales y el contenido, como les dije, de la materia orgánica y pudimos ver que sí influye la cantidad que tienen estas muestras de estos metales o de estas variables abióticas en la separación justamente de nuestras muestras, ¿no? Entonces, por ejemplo, es bien interesante cómo todas las muestras de Shallow muchas eran jaladas por la composición de hidrocarburos aromáticos, ¿no? Mientras que las deep, lo que más pesaba, obviamente, era la profundidad, pero también algunos otros metales. Ujú. Entonces, justo la concentración tanto de hidrocarburos aromáticos, la profundidad y la materia orgánica son importantes, estas variables, para poder hacer una distribución de las muestras, ¿no? Entonces era lo que veíamos nosotros diferente entre las muestras de Shallow versus las muestras de Deep. ¿Va? Y bueno, en conclusión de esta parte del trabajo, pues determinamos justo eso, ¿no? Que la línea base del suroeste del Golfo de México consta de 450 géneros, de los cuales estos 52 géneros se van a compartir con otros mares y que el perfil taxonómico de estos sedimentos esté enriquecido en géneros bacterianos que están involucrados justamente en el metabolismo del azúcar. Además de que se detectaron también géneros que son reconocidos como géneros degradadores de hidrocarburos, ¿no? En esta imagen, como pueden ver, de acuerdo a, hay algunos que están involucrados en la oxidación, en oxidación, bueno, en procesos de oxidorreducción, ajá, lo del azufre que les digo, y todos los géneros que están en color rojo se ha descrito que alguna especie de ese género es degradadora de hidrocarburo. Y obviamente pues nos íbamos a encontrar géneros degradadores de hidrocarburo que son importantes en los sedimentos del suroeste del Golfo de México. Doctor, ¿tienen alguna duda de esta parte? Sí, no. No, de mi parte todo bien. Bueno, Sí, yo sí, ¿tú sí? sí, A ver, Juan, este, dime. sí, buenas tardes primeramente y quería preguntarle si alguna de las bacterias pues las aislaron o si las aislaron y que si alguna de ellas, como acaba de mencionar, es degradadora de hidrocarburos y si va a continuar dándole seguimiento a eso. Sí.
es una parte muy importante. Aquí solo más estoy presentando, digamos, en los proyectos en donde yo me involucré directamente, pero sí, hay, si me buscan en PubMed, por lo menos hay dos artículos que siguieron de este, que justamente es el aislamiento de bacterias degradadoras de hidrocarburos, ¿ok? El grupo de la doctora Liliana Pardo se ha dedicado justamente a dar seguimiento a esto y no solamente a esto, sino a generar consorcios que ayudan en la degradación de hidrocarburos. Y ahorita se están metiendo también con cosas de microplásticos. Pero básicamente el grupo de de la doctora Liliana ha seguido con esto y sí, se aislaron pseudomonas, unas pseudomonas y también se aisló alguna cotuelia, se aislaron varias bacterias que sí presentaban metabolismo para hacer degradación de hidrocarburos. Ujú. Y ya hay fácil como dos, bueno, yo participé en dos artículos más, como en yo creo que como cuatro artículos que siguieron de este, que son enfocadas a bacterias degradadoras de hidrocarburos. De ahí viene como la parte de cómo las aislaron del sedimento, las crecieron, les cambiaron los métodos de cultivo, las retaron, midieron los hidrocarburos. Está bien bonito. Ujú. Y también la parte de la formación de consorcios que, porque las bacterias no trabajan solas, ¿no? Trabajan en conjunto, ¿no? Algunas pueden tener algunas vías metabólicas que hacen algo y se complementan con otras vías metabólicas que tengan otras bacterias, ¿no? Entonces, la formación de estos consorcios a lo mejor bueno, es muy importante justamente para la degradación de hidrocarburos. Pero sí, sí hay. Qué buena pregunta, Juan. Pero bueno, ya para Muchas gracias. finalizar, Hay otra les, pregunta de ajá, Marisol Navarro. hola Marisol, ¿cómo estás? Hola Tina, muy bien, qué gusto verte. Igual. Yo tenía una duda un poco más sobre biogeografía, porque vi que hicieron, o sea, estos como bens en los que se comparten cierta cantidad de géneros en Ujú, en distintos mares o regiones. Ándale, por ahí, creo que era anterior. ¿está? Sí, justo. Me preguntaba si llegaron a hacer esto particularmente para el Golfo, ya que tenían algo así como un mapeo biogeográfico de los géneros de lo que obtuvieron del Golfo nada más. Pues lo que pasa es que ya ves que pues en realidad era como muy homogéneo el Ujú, perfil taxonómico y lo que pudimos determinar de todas las muestras, justamente fue esto, ¿no? La línea base que estaba presente en todas las muestras, ¿no? ujú. Entonces, pero a lo mejor Eso, no te sí, sí, estoy sí. entendiendo bien tu pregunta. Sí, justo. O sea, si vemos el mapa del Golfo, seguramente, bueno, como tú habías puesto al inicio, hay segmentos que están más asociados a yacimientos deeps, ¿no? Profundos de petróleo. Entonces, tal Ujú. vez sí, sí, bueno, no sé si le llegaron a hacer y está en suplementarios, probablemente. Justo un mapeo de estos, de qué géneros se cruzan en las regiones que están más asociadas con yacimientos de petróleo o derrames, ¿Qué ¿no? crees que vimos que era bastante homogéneo y justo, Ujú, o sea, hicimos nuestra búsqueda como muy enfocada, ¿no? Porque decíamos, no, pues todas las, todas las, este, todas las, todas las estaciones que están cerca de emanaciones tendrían que tener una composición distinta, claro, ¿no? sí. Y lo que pasa es que, bueno, para poder hacer la representación, tú aquí ves los puntitos que son extremadamente grandes y que a lo mejor están muy cerca de las emanaciones, pero en Ujú, realidad este punto verde hacia el punto o hacia el rombo negro son
kilómetros y kilómetros y kilómetros de distancia, ¿no? Sí, claro. Y entonces, en realidad sí están bastante alejadas las zonas de emanaciones de donde se puede tomar la muestra. Y esto también tiene que ver por una logística de hasta dónde puede llegar el barco para poder tomar las muestras, Ya, sí, sí, ¿no? claro. Ok, vale. Entonces más la respuesta sería como es bastante homogénea, pero también las distancias entre los puntos pueden ser importantes. Sí, Y otra exactamente. pregunta que tenía igual relacionada es si se tomaron muestras también de columna de agua, es decir, Mm, eh, sé que en columna generalmente tiene una tendencia a no tener tanta diversidad, ¿no? Por eso se va a sedimento, ujú. pero ¿tienen alguna, o sea, sí se hizo esa comparación o simplemente se ignoró la columna? No, ahí va para allá y va para allá el Ah, siguiente artículo. entonces, te dejo Sí, continuar, gracias. de nada. Justo, si se fijan, les hablé solamente de la descripción de la taxonomía bacteriana, ¿no? Pero también, ok, Marco, si quieres, antes de que pase a esto, Sí, hola. Una de mis preguntas siempre ahora trabajando con datos metagenómicos es, este, qué tanto porcentaje de tus secuencias fue inclasificable? ay, no traje la diapositiva. Fíjate que para 16S, la mayoría es clasificada, la mayoría. Ajá. Sin embargo, para Whole Methylene Shotgun nos encontramos con muchas secuencias que no se podían clasificar. Mm, Ajá. mm, Muchas secuencias que no podían clasificarse. Ajá. Y cuando digamos, nos fuimos a ver qué eran estas secuencias, muchas justo sí tenían que ver con cosas marinas, pero que todavía no tenían ningún tipo de clasificación, ¿no? sí, 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 claro. Esa era mi pregunta, ¿no? Que al Sí, ser un ambiente tan nuevo y desafiante, pues puede haber incluso cosas especies muy nuevas. desconocidas, ¿no? Sí. Ujú. Sí, sí, ese problema nos los encontramos cuando hicimos Whole Methylene Shotgun, no con 16S, porque con 16S al final tú estás dirigiendo, Filtrando. Sí. entrando nada más al amplicón, ¿no? A una región en particular donde ya hay una descripción muy grande de todo lo que tienes ahí, ¿no? Sí. Pero sí. Ok, Muchas gracias. entonces, no Sí. de nada. Les platico rápido este. Yes. Ah, sí hay otra pregunta. Yo quiero seguir, pero bueno, otra pregunta. Sí, una pregunta rápida hablando, tocando el tema 16 ese, de por qué bueno, tal vez puede ser algo muy obvio, pero casi no estoy muy relacionado con el tema, por qué se escogió B3 y B4. Según tengo entendido que hay más regiones, ¿no? Que de B1 Sí, B9. son 9 regiones variables del gen ribosomal 16S y en teoría, bueno, la región B3, B4 es una de las regiones mejor, o bueno, que se utilizan más para justamente hacer metagenómica por amplicones y tiene que ver por una cosa técnica, básicamente, ¿eh? Porque la longitud de estas dos regiones, de la B3 y la B4, da aproximadamente 450 pares de bases. Y la tecnología de Illumina nos permite hacer la secuenciación tanto pareada por un lado y por el otro, ajá, y poder secuenciar el amplicón completo. Ujú. Si nosotros quisiéramos hacer de otras regiones, mm, tal vez los amplicones son, o sea, no podemos secuenciar el gen completo por el tamaño. Ujú. Tenemos siempre que escoger una región en particular. Y la otra cosa es, una es por la secuenciación de Illumina y la otra es que B3 y B4 dan suficiente variabilidad entre cada uno
de las bacterias que nos permite hacer la discriminación de a quién pertenece ese gen ribosomal. Ujú. Es por la variación intragémica también. Ah, ok, sí. Muchas gracias. De nada. Ujú. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Perfecto. Bueno, entonces, les cuento de este otro trabajo en donde sí hicimos Holmes and un Shotgun. Ajá. Y justamente aquí fue otra zona de muestreo en donde tenemos dos regiones, la región de Perdido y la región de la Bahía de Campeche. La región de la Bahía de Campeche, si se recuerdan el otro mapita, pues hay mucha influencia justamente en esta región de, eh, de emanaciones de hidrocarburos, ¿no? Y en la región de Perdido, pues es una región que está muy cercana a lo que fue el Deepwater Horizon, pero también tiene muchas descargas de muchos ríos, ¿no? Del río Bravo, del San Fernando, ¿ok? Entonces, se hizo un total de 19 estaciones y el crucero fue en marzo de 2016 y la profundidad de las muestras varía entre 550 metros y 3.200 metros. Y aquí, a diferencia del anterior, sí tomamos muestras de la columna de agua. Ajá. Se tomaron muestras de máxima fluorescencia, es decir, muestras que llamamos como fóticas, o sea, que todavía tienen mucho contacto con la luz solar. Se tomaron muestras de la zona mínima de oxígeno, que es esta zona de aquí, la zona mesopelágica, y se tomaron muestras de lo que se le llama Antarctic Intermediate Water, o que van justamente a 1.000 metros de profundidad, que ya viene siendo la zona matipelágica, y obviamente las muestras del fondo, que son las muestras que se toman antes de que lleguen al sedimento. Y también tomamos muestras de sedimento y volvimos a hacer amplicones de 16S, pero también se tomaron muestras de Holmeta y un soto, ¿no? De máxima fluorescencia, teníamos una muestra de máxima fluorescencia, teníamos una muestra de 1.000 metros y teníamos 3 muestras de sedimento. No pudimos tomar muestras de Holmenta y nosotros porque además era sumamente caro hacer la secuenciación en ese momento. Y, y bueno, de la columna de agua fue muy difícil hacer Holmenta y en un shotgun porque la cantidad de DNA que nosotros extraíamos de los filtros era muy pequeña, por lo tanto no llegaba a los rendimientos que nosotros necesitábamos para poder generar las muestras de Holmeta y en un shotgun, ¿ok? Por eso se determinó que hiciéramos 16 veces, ¿va? Ok, entonces, pues sí, les voy a hablar justamente de los amplicones de 16S y de las muestras de agua. Aquí la parte bonita es que justo se dividen las muestras de agua por la cantidad de luz que les llega. Son las muestras fóticas de las muestras afóticas, ¿no? Todas las de mínima fluorescencia, las de 1.000 metros y las muestras profundas se agrupan y las fóticas se quedan en un grupo. Obviamente los sedimentos son completamente diferentes, por lo tanto se ve como hay una separación justamente de la composición bacteriana, ¿no? Ya enfocándonos más solamente a las muestras de agua, queríamos comparar entre las dos zonas, ¿no? Entre la zona de Perdido y la zona de Campeche, en donde vimos realmente que no había una diferencia, pese a que son zonas muy distantes, ¿no? Si se fijan. Y otra vez viene lo mismo. La composición bacteriana en el Golfo de México es sumamente estable. Ajá. En cuanto a las muestras de sedimentos, igual también hicimos la diferencia entre shallow y deep, pero pues sí, alcanzamos a ver algunas diferencias. Sí, hay una diferencia, pero pues, y que sí podíamos determinar que estaban un poco distintas las muestras, ¿no? Am, ok.
Y bueno, y cómo veíamos justamente la composición taxonómica, pero ya a nivel de clase y básicamente distinta, ¿no? Si ya nos vamos a la columna de agua, pues aquí tenemos la región de Perdido y la región de Campeche. Si se fijan, las composiciones son muy similares, ¿no? O sea, casi no hay diferencias. Tal vez hay más cianobacterias en Perdido que en Campeche, y hay más a lo mejor nitri, nitrilutoria en Campeche que en Perdido, pero es bastante homogénea la composición bacteriana, ¿no? A 1000 metros igual también pudimos observar también algunas diferencias. Hay más delta protobacterias en Campeche que en la región de Perdido. Obviamente los sedimentos, si se fijan, son muy distintos. Los sedimentos que son de menos de 1000 metros con los sedimentos también que son de más de 1000 metros. Los de más de 1000 metros tienen más alfa protobacterias y tienen más gamma protobacterias que los que están a menos de 1000 metros. Y obviamente las muestras, tanto de 1000 metros como de profundidad, pues sí ahí se ven algunas diferencias, ¿no? Em, ok, bueno, en alfa y cianobacterias están más presentes en máxima fluorescencia, alfa y gamma en mínima de oxígeno, gamma protobacterias en las muestras de 1000 metros y delta en sedimentos de menos de 1000 metros y delta y alfa en sedimentos de más de 1000 metros de profundidad. Pero aquí, además como si pudimos acceder a la columna de agua, pudimos obtener todos los valores del CTD que yo les contaba, ¿no? Este sensor que mide ciertos factores físico-químicos dentro del agua. Entonces, hay influencia de estos parámetros físico-químicos en las muestras de agua, ¿no? Entonces, hicimos un análisis de componentes principales, no solamente con los datos del CTD, sino también con la parte eh, de la composición bacteriana y pudimos ver justo eso, ¿no? Por ejemplo, todas las muestras de máxima fluorescencia, que son las muestras fóticas, pues son muy influenciadas por, pues, cianobacterias, pero también tiene que ver ahí gran parte de la fluorescencia, el oxígeno, la temperatura, la salinidad de la muestra, ¿no? Como esas muestras obviamente claramente tienen una composición diferente de esto, ¿no? Y todas las muestras que son afóticas, que no les llega a la luz, pues tienen que ver con básicamente la profundidad a la que fueron tomadas las muestras y algunas otras influencia, por ejemplo, de ácido bacteriales, de Clostridia y de la cocoides, ¿sale? Y también pues nos fuimos a ver si había firmas particulares en los diferentes estratos, es decir, géneros realmente que estuvieran influyendo más en una zona que en otras, géneros diferencialmente abundantes. Y lo que nos encontramos es que este Candidatus pelagibacter y las alteramonas son más abundantes en las capas de agua, Eusebia, Prolococcus y Cinecococcus están más sobre representados en máxima fluorescencia. Quien se cansa ver bien, pero es Lewincongelia, Metilofaga y Alomona, son más abundantes en la capa fótica. Y Thioprofundum es un género que está muy abundante en los sedimentos. Nosotros ya habíamos visto esto en la parte de la composición bacteriana en los sedimentos anteriores, ¿no? Y ahora, como si tomamos muestras de Holmeta y en un shotgun, pues pudimos irnos a asomar al potencial metabólico justamente de lo que hay ahí. Y como ya habíamos visto, muchas de las bacterias que están sobre representadas ahí están relacionadas con el metabolismo del azufre, ¿no? Pudimos detectar una serie de géneros en todas las muestras de todos los sedimentos de Hormeta Union Shotgun y pues estas abundancias de estos géneros son diferentes o diferenciales en los sedimentos analizados y pues obviamente los géneros que están asociados son delta protobacterias, ¿no? Em, eh, bueno, también pudimos ver que
la zona de Campeche está más especializada en la degradación de hidrocarburos complejos, mientras que la zona en la otra zona, en la parte de arriba del norte, muestra una mayor amplitud funcional, especialmente en el metabolismo de lípidos y de energía, ¿no? Obviamente representando que las condiciones geoquímicas particulares de cada de estas zonas pues, están moldeadas por la zona en la que se encuentra, ¿no? También encontramos y nos fuimos a buscar genes que son importantes en la degradación de hidrocarburos y se encontraron secuencias de genes asociados a degradación anaeróbica de hidrocarburos, y obviamente la abundancia de estos es evidente en estos sitios que estudiamos y pues encontramos al final 34 géneros que estaban representados como o asociados a estos géneros, a estos genes degradadores de hidrocarburo, como géneros que son degradadores también de hidrocarburos, ¿no? Y bueno, ya para finalizar en esta parte, pues sí, encontramos firmas microbianas a nivel de género en los distintos estratos de la columna de agua y en los sedimentos del Golfo. Y observamos una clara segregación entre las comunidades microbianas de la zona fótica de la fótica y pues el perfil funcional es coherente con la composición bacteriana que nosotros encontramos ahí, lo que sugiere pues una adaptación muy ligada al entorno físico-químico en el que se encuentran estas bacterias y pues el metabolismo, como ya se los he venido diciendo, el que más encontramos es el de degradación de hidrocarburos y el de metabolismo del azufre, ¿no? Entonces, creo que este artículo al final nos ayuda a cerrar todo lo que veíamos, ¿no? Ya sabíamos eh, eh, quién estaba ahí presente, pero no sabíamos qué estaba haciendo, ¿no? Nos dábamos una idea de que podrían estar influenciados por las bacterias que ya habíamos encontrado en el primer artículo, pero en este artículo ya pudimos demostrar que realmente había géneros que estaban involucrados y finalmente en la degradación de hidrocarburos y en el metabolismo del azufre. Y bueno, pues ya nada más agradecer justamente que este trabajo no lo hice yo sola, lo hicimos muchas personas. Todo este es el grupo de SIGOM que estuvo trabajando en el Instituto de Biotecnología. Está el doctor Alejandro Sánchez, la doctora Liliana Pardo, el doctor Lorenzo Segovia, el doctor Enrique Merino, la doctora Rosa María Gutiérrez, la doctora Katy Juárez y mis compañeras de postdoc, Luciana Ragui, Alejandra Escobar, Fernando García, Adrián Martínez, que en ese momento era alumno de maestría, y obviamente el doctor Adolfo Gracia, que nos ayudó con todas las mediciones de todos los hidrocarburos. Y bueno, en la unidad de secuenciación masiva y bioinformática, que básicamente me acogieron ahí y me enseñaron muchas cosas de metagenómica que ahorita pues ya puedo compartirles a ustedes, ¿no? A Karel, a Vero, a Leti, a Jerome, siempre estuvieron dispuestos a ayudarme cuando yo estaba ahí. Y bueno, obviamente a CONACYT y a la Secretaría de Energía que nos dio dinero y que me pagó el postdoc. Entonces, pues ya con esto, chicos, y si quieren, abrimos también preguntas de este artículo o si les quedó alguna duda de alguna otra cosa, con gusto se la respondo. Ánimo, chicos, pregunten. Nadie, ay, no me digan que fui muy clara. ¿Alguna duda que tengan? ¿Alguna curiosidad? También pueden hacer sus preguntas en el chat. Tina, en lo que se animan, al final llegaron a alguna idea, conclusión de por qué el Golfo es tan homogéneo. Ah, sí. Sí, y esa parte, o sea, porque nosotros decíamos, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿No? Les voy a poner. Resulta que el Golfo de México tiene
le entra por, a lo mejor esta no es la imagen mejor representada, bueno, esta, mira. Entra por este lado, ¿ah? De aquí, algo que se llama la corriente de lazo. Y entonces lo que hace es entrar una corriente de agua y da la vuelta. Entonces creemos que justamente esta corriente de lazo lo que hace es hacer, o sea, homogéneo toda la composición que se encuentra ahí, ¿no? Obviamente faltan más estudios para determinar esto, pero fue una de las posibles explicaciones que nosotros le pudimos dar de por qué es tan homogénea la composición bacteriana en el Golfo de México. Gracias. Suena interesante. Ujú. Yo también tengo una duda. Eh, Se supone que de los 450 géneros que encontraron, vieron que 52 se compartían con otros mares, ¿no? Entonces, encontraron qué tenían en común estos 52 géneros. Perdón, sí, 52 géneros. Déjame ver si tengo la de agua. Si está, no. Metabolismo de azufre. Ah, perdón. Ujú. Sí. ¿No puedo? Hola, ¿me escuchan? No, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Por casualidad está buscando estudiantes de posgrado, de doctorado, postdoctorado. Sí, si ustedes quisieran venirse al laboratorio, que bueno, ahorita podemos hacer cosas de metagenómica. El departamento en el que estamos ahorita es un departamento que nos permite una apertura muy grande a distintos proyectos, ¿no? Em, Somos un departamento de apoyo transversal que básicamente damos apoyo a todos los investigadores que se encuentran aquí en el instituto que tienen proyectos que tienen que ver con secuenciación masiva o con algún tipo de análisis bioinformático, ¿no? Pero sí, yo tengo alumnos, por ejemplo, ahorita Mariana está haciendo, está viendo, buscando firmas mutacionales en el repertorio de anticuerpos en individuos con cáncer, por ejemplo. Tengo otra alumna que está haciendo cosas de inteligencia artificial en repertorios también de anticuerpo. Tengo otra alumna que también está haciendo modelos de inteligencia artificial asociados a la incidencia de dengue en diferentes, a nivel estatal. Em, sí, tenemos como la apertura de que cualquier cosa que tenga que ver con análisis bioinformáticos, ustedes podemos. Obviamente, pues yo tengo mis proyectos particulares que ya están un poco más enfocados a cosas de salud, porque estamos en el Instituto Nacional de Salud Pública y que, y que al final nunca he soltado, ¿no? Esa parte del repertorio de anticuerpos y también es una parte bien bonita y justo esta búsqueda de patrones específicos de la respuesta inmunológica. Pero sí, si están buscando dónde hacer su tesis de licenciatura o su tesis de posgrado, pues pueden mandarme un mensajito, ya sea a mi correo o buscarme en cualquiera de mis redes sociales y podemos platicar de qué les interesa, porque es la parte más importante, ¿no? De lo que les interese también a ustedes. Gracias. Doctora, hay una pregunta en el chat de Diana Laura y dice, ¿considera que sería relevante hacer una recolección si no se ha hecho de la faja volcánica transmexicana y será posible que las poblaciones bacterianas sean similares como las que se encontraron en este estudio? Ay, platícame más un poco de dónde se encuentra eso, porque no lo había escuchado. Dianita.
Hola doctora, buenas tardes. Bueno, es una de las fajas donde están las chimeneas volcánicas en el Golfo de México. La verdad, desconozco a qué altura o a qué profundidad se encuentran, pero considera que las poblaciones bacterianas que están situadas en esos lugares puedan ser similares como las que encontró en este estudio, de acuerdo a lo que dijo ahorita de que entra esta corriente que hace tan heterogénea el microambiente del Golfo. Fíjate que esa parte estaría bien interesante, pero la cuestión es cómo llegas a tomar la muestra muy cerca de ahí donde está, ¿no? Pues, obviamente tiene que llegar el barco y ver también la profundidad. Por ejemplo, el Justo Sierra solamente alcanza profundidades de hasta 5.000 metros. No sé si sean mucho más profundas esto que me mencionas. O sea, yo creo que sería muy interesante evaluarlo porque pues sí, hay microorganismos que llegan a vivir en ambientes extremófilos y que son bien interesantes, pero como, o sea, el reto es llegar a tomar la muestra muy cerca de ahí, ¿no? Sí, justamente. Bueno, y lo pregunto porque se han hecho estudios en diferentes chimeneas volcánicas, por ejemplo, las que están en Hawái o las que están en Australia, donde han encontrado justo bacterias, donde se han aislado estas proteínas termoestables. Ay, se me fue el nombre, pero que han sido útiles para ser moduladores, por ejemplo, de la sepsis o cosas de este caso. Y bueno. Digo, ¿por qué no hacerlo también aquí si tenemos también fosas de este estilo? Ujú. Yo creo que la complejidad es esa, ¿no? La otra cosa, pues, son los recursos. Yo que estuve un poco más involucrada en el proyecto, yo veía como un día del barco del Justo Sierra cuesta muchísimo dinero, porque además, pues, obviamente el barco tiene una, una tripulación base, pero también va otra, todos los científicos que se suben al barco, todo, o sea, implica como una planeación muy grande, ¿no? De estas campañas oceanográficas en donde sale y donde zarpa justamente el buque. Eso sí, muchas gracias, doctora. Sí. Tenemos una mano levantada de Marisol Navarro. Gracias, perdón, soy muy preguntona. Tina, ahora que, bueno, después de todo lo que se hizo en este proyecto, si quisieras hacer una pregunta más con lo que ya sabes, o sea, mi pregunta es, ¿qué quisieras hacer? O sea, ¿qué te gustaría hacer? ¿O hacia dónde le viste potencial a esta investigación? Y si sí se hizo o sigue como en miras a que algún día se desarrolle. Sí, justo mira, ahora que estamos trabajando en esta parte o en el Instituto Nacional de Salud Pública, a mí me surge la duda de genes de resistencias antimicrobianas, o sea, de buscar genes de resistencia antimicrobiana de bacterias que están asociadas justamente digo, al Golfo y a lo mejor a otros mares. Sé que no se han buscado y es una cosa que ahí traigo. Igual si hay un estudiante de maestría que quisiera aventarse el proyecto, pues estaría abierto y es algo sumamente interesante, sobre todo por la cantidad a ver, me voy a ir otra vez a la imagen del mapa, por la cantidad de descargas de todos los ríos, ajá, que hay al Golfo de México. Obviamente, esto lleva también muchos desechos, ¿no? O sea, buscar justamente genes de resistencia antimicrobiana y si están asociados a, pues, eso, ¿no? Buscarlos primeramente, a ver si hay. Gracias, suena súper interesante. Ojalá se animen. Ujú. Yo tengo una duda. Para las especies que se encontraron,
hicieron, o sea, veo que es como un árbol filogenético que utilizaron, ¿o es un árbol de distancias? ¿O qué patrón usaron para la representación Em, gráfica? ¿De cuál? Ahí hace rato presentaron como una grafiquita de las 52 especies, bueno, los géneros, que se, ¿De este? ese. No es un árbol filogenético. No. Es un árbol en donde se agrupan justamente por el tipo de bacterias. Ajá. Pero no tiene que ver, es un dendrograma y no es un árbol filogenético. Esto es importante que sepan. Ujú. Ah, ok. Y tiene que ver más bien se hace con con la notación taxonómica hasta este nivel, bueno, que son géneros. Em, Sí, sí, igual si estás interesado en ver cómo se hace, mándame un mensajito, ya te digo bien. Es una librería de Python que hace estas relaciones o sí, no son filogenias, es un dendrograma de relaciones Ah, ok. taxonómicas. Un árbol de relación. Ujú. ¿Alguna otra pregunta?